Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy me han dado la oportunidad de compartir una palabra con ustedes. La palabra que Dios me ha ministrado mientras estuve orando en esta semana fue que debemos ser siendo valientes y esforzados. Valientes y esforzados. Y esta palabra la encontramos en Josué 1, 7 al 9. Vamos a leerla y seguimos explicando. A ver, Josué 1 del 7 al 9 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, eh, vamos a contar una historia que se llama La Tortuguita Valiente. En una ocasión hubo un barco que quedó en el naufragio y esta tortuga quedó en una isla. Esta isla estaba rodeada de mar por todos lados, menos en una sola parte. Entonces la tortuga se dio cuenta que en esa parte había una gran montaña, una montaña muy alta. Ella decidió a su ritmo llegar a la cima de esa montaña. Cuando llega a la cima de la montaña se da cuenta que del otro lado de la montaña hay un caminito, se ve un valle allí, se ven frutos, se ven árboles, pero a lo lejos ella observa que hay un monstruo allí, un monstruo, y hacía un ruido muy fuerte que asustaba, y vio que había también como unos animalitos congelados del susto por que producía este monstruo. Pero ella se quería esconder dentro de su caparazón y quedarse allí por completo. Pero estando ella ahí llena de miedo y de temor, dijo: ¿qué voy a hacer? No me queda de otra. Si me quedo aquí, moriré. Entonces ella decidió armarse de valor y se determinó a cruzar ese caminito. Y cuando cruzó ese caminito, mientras ella iba caminando, se dio cuenta que el monstruo eran diferentes montañas, diferentes rocas, que la sombra hacía que se vieran a lo lejos como algo terrorífico, y que esa bulla, ese sonido tan fuerte de susto, era producido por el viento que pasaba por el hueco de una cueva, de una caverna. Y entonces, gracias a su valentía, él logró pasar ese caminito y encontró ese valle lleno de frutos y fue feliz para siempre y vivió. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Que a veces el enemigo nos quiere paralizar, nos quiere amedrentar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Y vienen dificultades, pero nosotros tenemos que ser como esta tortuga, ser determinantes, valientes y esforzados para lograr las cosas. Entonces vamos a desarrollar este pasaje de Josué 1 del 7 al 9, donde vemos aquí que Dios nos pide, le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y se lo dice como 3 veces o 4 veces, le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y se lo vuelve a repetir continuamente. Y hoy te lo quiere decir Dios a ti: esfuérzate y sé muy valiente. Ya vimos que valiente significa una persona que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas. Y esfuerzo significa emplear más gran fuerza física o moral en algún fin determinado. Es decir, esfuerzo es usar mayor intensidad de lo normal. Esfuerzo significa dar una milla extra. Esfuerzo significa continuar. Entonces, Dios quiere que seamos así, valientes,
determinadas, ser personas con valor y ser personas esforzadas, que vayamos mucho más allá de lo que creemos que podemos dar. Entonces, hay personas que piensan, sobre todo en el mundo, que valentía significa pegar gritos, golpear a alguien. Esto no es la clase de valentía que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Para qué Dios le dice a Josué, mira, esfuérzate, sé valiente, Josué? Lo primero que dice aquí en el 7 dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo. O sea, Dios lo que nos pide es que seamos valientes para cuidar de hacer conforme a la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando leemos Mateo 5, todo el pasaje del 5 empieza hablando de la bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón. Son características que Dios nos pide que tengamos. Y para ser personas con limpio corazón, limpios de mente, que practiquemos la justicia, que traigamos paz en donde quiera que estemos, se necesita ser personas, como decía ahí, valiente significa una persona determinada. Necesitamos ser personas valientes y determinadas, sobre todo para amar a nuestro prójimo. Y no simplemente al prójimo que nos cae bien, sino también al prójimo significa al próximo, a nuestro vecino o a nuestro enemigo. En Mateo 5, más adelante, el 46, 47, habla dice, este pasaje a mí me confronta mucho porque dice, ¿qué tiene de extraordinario si tú saludas solo a los que te caen bien? Así no hacen los gentiles, o sea, así no hace el impío, así no hacen los mundanos. También ellos saludan a los que solo les caen bien. Y dice que nosotros no debemos hacer así. ¿Qué tiene de extraordinario eso? Nosotros tenemos que saludar también a los que nos caen mal, a los que nos calumnian, a los que nos persiguen. Ser bueno, nosotros siempre tenemos que procurar tener ese carácter de Cristo, porque en esto se cumple toda la ley. Vemos que aquí Josué le dice, o Dios le dice, para que hagas conforme a toda la ley. ¿Cuál es la ley? Los 10 mandamientos. No robar, no matar, no levantar falso testimonio, no codiciar lo ajeno. Todas estas cosas, honrar a nuestros padres. El mundo necesita ver que nosotros somos diferentes. Y en la Biblia dice, ahí mismo en el pasaje 5, que nosotros debemos ser sal y debemos ser luz. Y dice que si la sal no sazona, de nada sirve, sino para ser echada al suelo y pisoteada. Si tal vez nosotros, en donde estamos, nadie le incomoda nada de lo que hacemos, será que tal vez no estamos actuando como verdaderos cristianos. Y dice que nosotros somos la luz del mundo y que debemos alumbrar. Y dice, para que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. O sea, ellos tienen que ver el carácter de Cristo en nosotros. Nosotros debemos esforzarnos por practicar, así tenemos un momento de enojo, de rabia y de ira, tratar de practicar como era el carácter de Jesús, ser como Jesús, manso y humilde de corazón. Y el Espíritu nos ayuda. Entonces, primero, ¿para qué debemos ser valientes y esforzados? Para guardar la palabra del Señor. ¿Qué es guardar la palabra? Ponerla por obra. Segundo, ¿para qué debemos ser valientes y esforzados? Para ser determinantes. Una persona determinante es una persona que es firme, que no se mueve como una gelatina de aquí para allá y de allá para acá, sino que permanece y es congruente de lo que cree, de lo que practica, de lo que dice con su accionar. Entonces, cuando hablamos de ser determinante, se nos viene, sé que a usted también se le debe venir la historia de los amigos de Daniel
en el horno de fuego. Eso está en Daniel capítulo 3, donde allí habla de que el rey Nabucodonosor hizo una estatua grandísima y él pidió que al son de los tambores y de instrumentos musicales, cuando sonara eso, todos se inclinaran para adorar esa estatua. Y siempre hay esas envidias. Estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, no eran judíos, ¿verdad? Que fueron apartados, porque tenían una sabiduría más allá de los otros sabios que tenía el rey allí. Y entonces dice que estos hombres, cuando sonó el sonido de los instrumentos, ellos no se postraron. Y entonces le fueron a comunicar al rey, el rey se enojó demasiado. Y dice que cuando se presentaron, lo presentaron delante del rey, el rey le dijo, les voy a dar una oportunidad. Cuando cuando haga el sonido, todos estos instrumentos, que son muchos, se inclinen. Y Sadrach, Mesach y Abednego les respondieron en el 3:16, diciendo, no es necesario que te respondamos este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces vemos aquí, es impresionante. Imagínense que usted fuera este chico que está delante de un rey y sabe que va a ser quemado, que va a ser torturado. Y vemos que el rey se enojó tanto que lo que hizo el rey fue calentar el horno 7 veces más. Y a veces podemos nosotros decir, Señor, pero ¿qué pasa si te estoy siendo fiel? Si estoy dando mis diezmos y ofrendas, ¿por qué me va peor? Vemos que a veces Dios permite esto para refinarnos aún más. Y entonces vemos que a veces las cosas se pueden poner mucho peor, así nos estemos portando bien, pero todo es para que el Señor sea aún más glorificado. Y vemos que cuando estos hombres cayeron en el horno, los que los lanzaron fueron muertos al instante. En cambio, ellos estaban allí 3, pero no eran 3, eran 4. Y sabemos que ese es nuestro Señor que estaba ahí con ellos. Entonces, cuando tú veas que las cosas están siendo más difíciles, tú debes entender que el Señor está ahí contigo, que no te dejará ni te desamparará. Y vemos cómo el rey se asomó y los sabios se asomaron ahí, vieron que eran 4 personas. Y dijo, no eran 3. Sadrach, Mesach, Abednego, salgan. Y cuando salieron, dice que su ropa ni siquiera olía a humo. Y entonces el rey dijo, ahora quiero que adoren, que sea adorado el rey de Sadrach, de Mesach y Abednego en todo nuestro reino. Entonces nosotros, a través de nuestra determinación, podemos hacer que cambien las cosas también. Quiero hablarles aquí en esta parte de ser determinados o de ser personas firmes, ser valientes y esforzados en esto, en guardar nuestros testimonios y lo que creemos. La semana pasada se celebraron los carnavales, ¿verdad? Y fui amedrentada en dos lugares, se puede decir. La maestra de mis hijos me decía Elisa me dijo que no vas a traer a los niños a la escuela. Y yo le dije, sí, no quiero que vengan porque no practico el carnaval. Entonces, pero la cara que puso fue cara como que yo estaba loca o algo. Y, no, yo no practico eso, le dije. Y entonces, pero no me puedes decir así, dame argumentos. Y llamó a otras maestras que estaban allí, diferentes maestras, para escucharme a mí. Y entonces yo le dije mi criterio. Y cuando yo le dije lo que representaba carnaval, que era carne a Baal,
un dios pagano, le dije yo, le explico el significado. Claro, no entendió, no entendía eso, ellos no saben lo que se mueve ahí atrás, pero nosotros sí. Y ella decía, tranquila, que aquí no, o sea, como burlándose, aquí no vamos a quemar a ningún niño, no vamos a ofrecer a ningún niño en sacrificio. Trae lo que es simplemente un baile, van a hacer un baile tranquilo. Pero le dije, déjame pensarlo, pero en mi corazón yo sabía que yo no iba, no, yo no permito que mis hijos practiquen ni carnaval ni Halloween, ni yo lo practico. En mi escuela también, como yo trabajo en una escuela, también querían que yo participara allí de los carnavales. Y entonces un chico me quiso también presionar y se puso como intenso y como que se molestó un poco porque yo no iba a participar en un baile que ellos iban a hacer con todo el grupo del comedor. Y yo le dije, él después me dijo, bueno, lo bueno de trabajar con Ori es que aprendemos cosas nuevas, porque cuando fue Halloween también yo ahí sí dije, no, yo no practico eso, yo no soy de las tinieblas, yo soy luz y yo sigo a Jesús, yo no sigo al diablo. Y fui determinante y el Señor puso gracia en mí y ellos me respetan. Y cuando yo hablo, ellos escuchan, prestan mucha atención a mi palabra y sé que ellos me están observando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio. Y lo último, Dios quiere que seamos valientes y esforzados para persistir como la viuda y el juez injusto. Persistir. Tenemos que persistir. A veces queremos tirar la toalla. A mí también me pasa. Caemos en tristeza. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, el Señor nos llena de paz. Vemos en este pasaje en Lucas capítulo 18, del 1 al 8, una parábola que habla de que había un juez injusto que no temía a Dios ni a los hombres. O sea, era un hombre soberbio. Pero había allí una mujer que necesitaba que le hiciera justicia de algo, de un asunto allí, una viuda. Y le pedía, estaba como allá a las afueras del palacio pidiéndole que le haga justicia, que le haga justicia. Y el hombre ya como que ya me tiene cansada esta viuda. Háganle justicia a la viuda. Y dice Jesús, ¿y acaso Dios no nos hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? Se tardará en responderle, os digo, que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermanos, a veces el enemigo quiere robarnos la fe, quiere que nos sintamos como miserables, como derrotados, y empieza a trabajar en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos. Nosotros no podemos permitir que Él nos venza. Nosotros tenemos que seguir orando y velando. A veces vemos, no, pero que mi esposo no cambia, no busca de Dios, mis hijos no vienen al Señor, yo sigo pecando y caigo en el mismo pecado y sigo pecando, le pido perdón a Dios y vuelvo al mismo pecado. Pero tienes que persistir, así como esa viuda, continuar, así como decía ahí, esfuerzo, una milla más, una milla extra, continuar, seguir adelante, darle mayor intensidad, seguir orando, seguir clamando. Dios quiere que nos esforcemos cada día más. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Así que mis hermanos, seamos valientes para ser conforme a la palabra del Señor, que seamos determinantes en nuestro carácter y seamos valientes y esforzados para seguir orando y buscando del Señor. ¿Y cómo podemos ser valientes y esforzados? Número 1, según lo que vimos en Josué 1, dice, meditando en sus palabras de día y de noche. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, Él nos aumenta la fe y nos va corrigiendo poco a poco.
Lo otro, número 2, orando, pidiéndole al Señor la llenura del Espíritu Santo. Cuando vemos a Pedro, que cuando le dijeron, tú estabas con Jesús, él vino y dijo, no, yo no estaba con él. Y lo negó 3 veces y lo maldijo, ¿verdad? Y maldijo a Jesús y todo esto. Y vino tristeza sobre Pedro. Pero vemos que después Jesús lo perdonó y él, cuando fue lleno del Espíritu Santo, él salió más bien a predicar y se convirtieron 5.000 y 3.000 personas. Pedro cambió. Entonces la oración nos ayuda a cambiar y a dominar nuestro carácter. Y número 3, accionando. No debemos esperar a ser perfectos para, para hacer algo para Dios. Dios sabe que somos polvo, lo predicó el pastor el domingo. Somos personas sometidas a pasiones, ¿verdad? Es por la gracia de Dios que somos lo que somos y somos hijos de Dios y somos más que vencedor por medio de la victoria de Jesús en la cruz. Así que hermano, yo te animo a que guardes la palabra, a que ores pidiendo llanura del Espíritu Santo y que acciones y trabajes en su obra, en lo que Dios te ha mandado a hacer. No desmayes, porque algún día esa situación que estás viviendo, esa enfermedad que estás pasando, Dios está allí. Dios sabe lo que hace y Dios sabe lo que permite. Así que sigamos practicando la justicia y siendo buenos cristianos. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, que te vaya bien en esta semana. Esfuérzate y sé muy valiente. Amén.